Hola, somos estudiantes de TCU del tercer año de enfermería y quiero darles la bienvenida a nuestro seminario de cuidados de enfermería al niño y adolescente con problemas de salud en su sistema endocrino. Este grupo está conformado por Albornoz Daniela, Paredes Rosbel, Pérez Ana, Ramírez Merli, Villarreal Mariangeli, Vilorian Elvis y mi persona Betania Suárez, con la asesoría de la profesora Zaida Mora. Como objetivos, tenemos de objetivo general conocer y definir los cuidados de enfermería al niño o adolescente con problemas de salud en su sistema endocrino. En nuestros objetivos específicos podemos señalar, definir las alteraciones más comunes en el sistema endocrino en pacientes pediátricos y su etiología. Tenemos también identificar los factores predisponentes de las principales alteraciones endocrinas, incluyendo sus manifestaciones clínicas, y plantear los cuidados de enfermería a implementar en pacientes con afecciones endocrinas. Las enfermedades endocrinas son un grupo de trastornos que pueden incluir problemas con una o más de las 8 glándulas principales del cuerpo, como lo serían la tiroides, la glándula pituitaria que conocemos como hipófisis, la glándula suprarrenal o el páncreas. Estos son causados por niveles demasiado bajos o demasiado altos de las hormonas hechas por una o más de estas glándulas. Los trastornos endocrinos pueden afectar el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la función sexual, el estado de ánimo, y el tratamiento de estos trastornos puede incluir suplementos orales o también inyecciones. El tratamiento suele consistir en controlar la cantidad de hormonas que produce el organismo. Si el problema es falta de niveles de la hormona, entonces estos suplementos pueden ayudar. Los temas que estaremos abordando en este seminario son la diabetes mellitus, hijo de madre diabética, hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio, pubertad precoz y ovarios poliquísticos. Buenos días, mi nombre es Daniela Albornoz y para comenzar describiendo lo que son las principales alteraciones del sistema endocrino en pacientes pediátricos, en primer lugar les voy a hablar sobre la diabetes. La diabetes es conocida científicamente como diabetes mellitus. Esta es una enfermedad frecuente de evolución crónica y sistémica caracterizada por un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, resultante de una deficiente producción de insulina o de su acción. Entre los factores predisponentes a la diabetes mellitus tenemos 4 principales. En primer lugar, tenemos a los antecedentes familiares. Esto quiere decir que el niño posee un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad si en su familia inmediata, ya sea mamá, papá o hermanos, hay alguna persona diagnosticada que sufra de esta enfermedad. En segundo lugar, tenemos la genética, que está dada propiamente por los genes del niño. En tercer lugar, tenemos la raza, ya que algunos estudios han señalado que la diabetes mellitus tiene una mayor incidencia en personas de raza blanca que en individuos de otras razas. En cuarto lugar, tenemos a que determinados virus realizan ciertos procesos en nuestros organismos que nos hace tener una predisposición a desarrollar ciertas enfermedades. En este caso, pues sería la diabetes mellitus. En cuanto a su etiología, tenemos entonces que están implicados aspectos genéticos, ambientales y de autoinmunidad. La diabetes mellitus tipo 1 no constituye una entidad única, sino un grupo heterogéneo de trastornos que tienen distintos mecanismos etiológicos y fisiopatológicos. En cuanto a la clasificación de la diabetes mellitus, tenemos que la Organización Mundial de la Salud la clasifica en 4 tipos. El primero de ellos sería la diabetes mellitus tipo 1, donde hay destrucción de las células beta-pancreáticas con insulinodeficiencia. En esta categoría existe lo que es el tipo autoinmune, donde se presentan anticuerpos positivos. Esta es la más común, con 90% de los pacientes presentan este tipo, pero también tenemos la idiopática, donde se presentan anticuerpos negativos, y esta pues corresponde al 10% de los pacientes, siendo la menos común. En segundo lugar tenemos la diabetes tipo 2, donde se presenta la resistencia a la insulina asociada a fallos de las células beta. En tercer lugar tenemos otros tipos de diabetes con criterios
podían ser de la tipo 1 o de tipo 2, vinculados a síndromes genéticos, endocrinos, tratamiento con ciertos medicamentos, enfermedades pancreáticas y otras causas conocidas o asociadas. En cuarto lugar de esta clasificación tenemos a la diabetes gestacional. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar una minuciosa anamnesis con análisis del cuadro clínico que presente nuestro paciente. Además, el médico debe indicar lo que sería la prueba de la tolerancia a la glucosa oral, donde, el diagnóstico sería si la prueba arroja valores de igual o mayor a 7 milimols sobre litro, lo que es igual a 126 miligramos sobre decilitros. Para continuar definiendo un poco lo que es esta clasificación de la diabetes, tenemos a la diabetes mellitus tipo 1. Esta es el incremento del déficit de la acción de la insulina. La excesiva producción de glucosa y el impedimento en su utilización conducen a una glucosuria. Cuando la glucemia se encuentra por encima del umbral renal, lo cual es aproximadamente por encima de los 10 milimols sobre litros, resulta en una diuresis osmótica que causa poliuria, pérdida urinaria de electrolitos y polidipsia compensatoria. Y si no se toman las medidas adecuadas en el momento, el paciente puede evolucionar a una deshidratación. En cuanto a los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que, aunque la enfermedad debuta principalmente en la niñez, aproximadamente entre los 4 y 5 años, y en la adolescencia entre los 10 y 14 años, esta puede aparecer en cualquier momento, en cualquier edad del niño. Y esta se caracteriza por poliuria, a veces con enuresis nocturnas en un niño que ya había regulado su esfínter vesical. Tenemos también la polidipsia, también tenemos la pérdida de peso a pesar de presentar polifagia. Tenemos síntomas como el cansancio, la fatiga, los calambres en miembros inferiores y visión borrosa. De los tratamientos empleados para la diabetes mellitus tipo 1 tenemos en primer lugar lo que es el tratamiento farmacológico, en el cual se emplea lo que es la insulina. Esta viene de acción rápida, lo que nosotros conocemos como insulina cristalina, y también viene de acción intermedia, esta sería la insulina NPH. La insulina se indica y se administra en unidades de insulina. En nuestro ámbito hospitalario nosotros mayormente utilizamos lo que es la insulina de acción rápida, aunque en algunas oportunidades se tratan a los pacientes con insulina NPH. Es importante que el personal de enfermería, a la hora de administrar lo que son unidades de insulina, lo haga a través de una jeringa de insulina. No puede ser una jeringa de otro tipo porque estas no vienen con las medidas exactas. Aquí en mis manos tengo una jeringa de insulinas para ejemplificarles lo que les estoy explicando, y acá vemos cómo viene de un cc, lo que equivale a 100 unidades de insulina. Entonces cada rayita grande, como pueden ver acá donde estoy posicionando el émbolo, equivale a 10 unidades de insulina. Estos son en cc 0,1. Es decir, que si yo coloco mi émbolo en 0,2, esto equivale a 20 unidades de insulina. Ahora bien, si necesito administrarle a un paciente 4 unidades de insulina, entonces me voy a lo que son las rayitas más chiquiticas, ya que esta equivale a la primera rayita. Empiezo a contar desde la primera rayita chiquitica. Entonces esta equivale a 0,02 ml, que son 2 unidades de insulina. Entonces, si yo necesito administrarle a mi paciente 4 unidades de insulina, debería posicionar el émbolo en la segunda rayita chiquitica, que equivale entonces a 0,04 ml, que serían mis 4 unidades de insulina. Es importante hacer uso, como les mencionaba, de lo que es la jeringa de insulina,
porque ya que en esta es en la que se puede obtener lo que son las dosis exactas. En cuanto a otro tipo de tratamiento para la diabetes mellitus tipo 1, tenemos lo que es la dieta. Esta debe ser balanceada, agradable e individualizada para el paciente. El cálculo calórico será de 1000 calorías por el primer año de vida y 100 calorías por cada año de edad siguiente, hasta un máximo de 2.200 calorías para las niñas y de 2.500 calorías para el varón. Pero esto puede ir variando y quizás aumentando según la actividad física que tenga el niño. Entre otro tipo de tratamiento tenemos también el ejercicio físico, aeróbicos, ya sean bailes, ciclismos, caminatas, trotes. Es fundamental para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, pues incrementa la absorción de la insulina de los sitios de inyección y por ende disminuye las necesidades de insulina al aumentar la utilización de la glucosa por el músculo utilizado. Entre otro tipo de tratamiento, pero no menos importante, tenemos entonces la educación diabetológica. La educación del paciente y de su familia es básica para este tratamiento. Se inicia pues desde el comienzo del diagnóstico de la enfermedad y se continúa lo que es esta educación en las consultas de seguimiento de nuestro paciente. En cuanto a los cuidados de enfermería, es importante tanto para el niño como para el adolescente diabético que participen en las actividades de la escuela, pero se debe tener en cuenta sus limitaciones para evitar el incumplimiento del tratamiento. Es decir, el niño debe estar inmerso en su ámbito escolar, pero se debe hacer hincapié en que debe cumplir el tratamiento. Desde enfermería es importante asesorar a los padres sobre todos los aspectos que es necesario que ellos conozcan. Entre ellos, el hacerles hincapié en el cumplimiento del tratamiento y ayudarles, darles herramientas para que ellos puedan identificar los síntomas, ya sean de hipoglucemia o de hiperglucemia. Como principal complicación de la diabetes mellitus tipo 1 tenemos lo que es la acidosis metabólica. Este es un episodio agudo que se observa al inicio de la enfermedad o como complicación durante el tratamiento. Se debe al déficit absoluto o relativo de insulina y al exceso de hormonas contrarreguladoras. La cetoacidosis se caracteriza por una hiperglucemia y por lo general es mayor a 14 milimoles sobre litro. Esta evoluciona con deshidratación, debilidad, vómito, aliento cetónico, respiración de Kussmaul, dolor abdominal y puede llegar al estado de coma o a la muerte. En cuanto a los cuidados de enfermería durante una acidosis metabólica, si es un paciente que está diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1, se le debe preguntar si se administró la insulina, el tipo, la hora y la cantidad. Así también se debe investigar las causas de la descompensación y se debe determinar si esta fue por una infección o por el incumplimiento del tratamiento. Se debe valorar en el paciente su estado de conciencia, si éste se encuentra en shock, se debe valorar su grado de deshidratación, de acidosis, si en él se presentan vómitos y chequear los signos vitales cada hora mientras persiste este episodio. En cuanto al tratamiento de la acidosis metabólica, el tratamiento se basa en la administración de soluciones cristaloides y la administración de insulina. Esto con la finalidad de corregir gradualmente la deshidratación y se debe tomar en cuenta que no se debe administrar la insulina sino hasta después de la segunda hora de hidratación. Para terminar de definir lo que son los tipos de diabetes mellitus, tenemos la diabetes mellitus tipo 2 y esta se define como una resistencia a la insulina. Este no es un tipo frecuente de diabetes entre niños y adolescentes, aunque tiene mayor incidencia en las niñas en edad puberal. Este tipo de diabetes evoluciona con la obesidad
y en ocasiones pues para su tratamiento se emplea lo que es la metformina, que es un hipoglicemiante oral, acompañado de una dieta adecuada y de actividad física. En cuanto a los cuidados de enfermería, nosotros tenemos que hacer hincapié en la educación diabetológica, donde pues se explique y se haga pues insistencia en lo que es llevar un estilo de vida pues saludable, donde se incluya pues una dieta adecuada, se haga ejercicio diariamente y por supuesto evitar lo que es la obesidad y el... Mi nombre es Ana Karina Pérez Méndez y les voy a hablar acerca de hijo de madre diabética. Hijo de madre diabética se refiere al recién nacido, hijo de una madre con diabetes mellitus o diabetes inducida durante el embarazo. El hijo de madre diabética es un neonato con riesgo elevado motivo a las complicaciones que puede presentar. La incidencia de complicaciones es mayor en los hijos de madre con diabetes pregestacional y son más graves en hijos de madres que no tienen un control metabólico durante la gestación. Clasificación. Se clasifica de la siguiente manera: hijo de madre con diabetes tipo 1, que puede presentar malformaciones congénitas, alteraciones funcionales o alteraciones antropométricas. Hijo de madre con diabetes tipo 2, que es menor el riesgo de malformaciones congénitas, pero es elevado el riesgo de alteraciones funcionales y alteraciones antropométricas. Hijo de madre con diabetes gestacional, es poco frecuente que aparezca en las 8 primeras semanas de gestación. Puede presentarse o suele presentarse en la semana número 20 del embarazo, cuando las alteraciones funcionales decrecen. Complicaciones del hijo de madre diabética: metabólicas. Hipoglucemia es la complicación más frecuente en las 3 primeras horas de vida y es debido a una caída brusca del aporte de glucosa. Hipocalcemia, frecuente entre las 24 y 72 horas de vida. Peso elevado para la edad en gestación. Macrosomia. A consecuencia de la macrosomia es frecuente la asfixia perinatal y los traumatismos por parto. En estos hijos de madre diabética se presentan visceromegalias y es frecuente un aumento del grosor del miocardio. Retraso del crecimiento intrauterino. En estos recién nacidos, la hipoglucemia es más frecuente durante las 6 y 12 horas de vida. Inmadurez funcional. A la insulina se le ha atribuido un retraso en cuanto a la maduración morfológica y funcional de algunos órganos. Malformaciones. Las malformaciones más frecuentes son neurológicas como anencefalia, espina bífica, cardíacas como comunicación intraventricular, transposición de arterias, de grandes arterias, síndrome de Jesse en grado más o menos importante, intestinales como colon izquierdo hipoplásico y renales como agenesia. Problemas hematológicos como poliglobulía, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia y déficit de hierro. Tratamiento. Alimentación precoz. Se debe alimentar durante la primera hora de vida con lactancia materna. En caso de hipoglucemia, se debe administrar solo bajo prescripción médica solución glucosada vía endovenosa o lactancia artificial. Acciones de enfermería. Desde el momento que el paciente ingresa al servicio, el personal de enfermería debe realizar examen físico para así detectar alguna posible anomalía
o algún trauma obstétrico. En caso de detectar alguna anormalidad, se debe de inmediato informar al personal médico e escribirlo en la historia clínica. Fomentar la alimentación precoz de lactancia materna, para que así se establezca la misma desde la primera hora de vida. De igual manera, fomentar a la madre a que dé leche materna al bebé a libre demanda. En caso de que no se pueda establecer ni con las orientaciones ni con las recomendaciones del personal de enfermería la lactancia materna, entonces se procede bajo prescripción médica, como lo repetí anteriormente, administrar solución glucosada o lactancia artificial. Vigilar los signos y síntomas de alguna posible complicación para detección precoz y así garantizar la atención inmediata. De igual manera, los hijos de madre diabética son muy propensos a sufrir infecciones debido a la inmadurez del sistema inmune, por lo cual se debe tener una estricta o extremada procedimiento de higiene. Es decir, se debe hacer el lavado de manos constante, entre otros. Recomendaciones. A pesar de que algunas instituciones utilizan la solución glucosada vía oral, esta está contraindicada, ya que puede causar o causa problemas intestinales en el bebé, como la invaginación intestinal. Esta es causada por la hiperosmolaridad que produce estas soluciones en el tracto intestinal del recién nacido, ya que no está acostumbrado a otra cosa que no sea leche materna. Hola, mi nombre es Rosbel Paredes y para dar continuidad con lo que dijo mi compañera, vamos a hablar de lo que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una afección secundaria a la disminución en la producción o utilización de hormonas tiroideas, es decir, que se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de secreción de hormonas tiroideas. Factores predisponentes. En esta patología encontramos lo que es la diabetes mellitus, la deficiencia de yodo, ablación y cirugía tiroidea. Cuando hablamos de ablación es la extirpación de un órgano o un tejido corporal, en este caso la glándula tiroides. Encontramos lo que es también la historia de enfermedad tiroidea y lo que es el bocio. La etiología. En lactantes y niños pequeños, el hipotiroidismo puede ser congénito o adquirido. El hipotiroidismo congénito afecta alrededor de 1 de 2.000 a 1 de 3.000 nacidos vivos. La mayoría de los casos congénitos son esporádicos, pero aproximadamente el 10 al 20% es hereditario. Las causas suelen implicar disgenesia de la glándula, el 50 al 60% de los casos. Dishormonogénesis, que es la producción de hormona tiroidea normal, de un 30 al 40% de los casos. La disgenesia puede comprender ectopia, 2/3 de los casos, ausencia, agenesia o hipodesarrollo, hipoplasia de la glándula tiroides. La dishormonogénesis tiene múltiples tipos que pueden resultar de un defecto en cualquiera de los pasos de la biosíntesis de la hormona tiroidea, como lo es el bocio congénito. El hipotiroidismo se debe a deficiencia materna de yodo. En raras ocasiones, la transferencia transplacentaria de anticuerpos, agentes biosígenos como por ejemplo la amiodarona o fármacos antitiroideos, como lo es el metimazol, causan este hipotiroidismo transitorio. Otra causa rara es el hipotiroidismo central, que es causado por anomalías estructurales en el desarrollo de la hipófisis. Los pacientes generalmente también tienen otras deficiencias de hormonas hipofisiarias. Aquí encontramos también lo que es el hipotiroidismo adquirido. La causa más común de hipotiroidismo adquirido es la tiroiditis autoinmunitaria. La tiroiditis autoinmunitaria ocurre durante la segunda infancia y la adolescencia.
Alrededor del 50% de los niños afectados tienen antecedentes familiares de trastornos tiroideos autoinmunitarios. Con menor frecuencia puede producirse hipotiroidismo después de la radioterapia en la cabeza y el cuello para ciertos cánceres, después de la irradiación corporal total, como preparación para el trasplante de médula ósea y secundarios a ciertos fármacos, por ejemplo, el antiepilépticos, litio, amidaparona, inhibidores de la tirosina sinasa. El hipotiroidismo permanente también es el objetivo en pacientes sometidos a terapia definitiva para la enfermedad de Graves o cáncer de tiroides. La deficiencia de yodo sigue siendo la causa mundial más común de hipotiroidismo en niños. La deficiencia de yodo puede ocurrir en niños cuya dieta está restringida debido a múltiples alergias alimentarias o en aquellos que requieren nutrición parenteral a largo plazo. Clasificación. Según el sitio donde se localiza la lesión, el hipotiroidismo puede ser primario si el daño inicial es en la glándula tiroides, secundario si la afectación es en la hipófisis y terciario si la lesión o alteración es hipotalámica. Igualmente puede ser clasificado de acuerdo con el momento en el que se presenta la lesión. En el hipotiroidismo congénito se presentan al nacimiento y a su vez se diferencian en hipotiroidismo congénito permanente, hipotalámico, hipofisiario, tiroideo, disembriogénesis, dishormonogénesis. También tenemos lo que es el hipotiroidismo congénito transitorio. Aquí encontramos iatrogénico, que es exceso de yodo o antitiroideos, carencia de yodo, inmunológico, idiopático. Dentro de esta clasificación también tenemos lo que es el hipotiroidismo adquirido. Este se presenta posterior a un funcionamiento normal de la glándula con un comienzo posterior en la vida. El cuadro clínico es menos severo y sin secuelas mentales irreversibles, siempre después del tercer año de edad. Este se diferencia en tiroideo, tiroiditis autoinmune, iatrogénico, antitiroideos, yodo, cirugía, radiación, congénito primario de inicio tardío, tumores infiltrativos, cisticinosis, histiocytosis, hipotalámico hipofisiario, carencia de yodo, síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. Diagnóstico. Debido a la importancia que tiene realizar un diagnóstico precoz, debemos reconocer fundamentalmente al hipotiroidismo congénito y, en especial, al causado por aplasia, hipoplasia o localización anómala del tiroides. Si el cuadro clínico es sugestivo de hipotiroidismo congénito, el paciente debe ser evaluado inmediatamente y se determinará TSH y T4 en plasma. Solo un 5% de los pacientes hipotiroideos pueden ser sospechosos por sus manifestaciones clínicas. En el hipotiroidismo primario, los niveles de TSH serán altos y bajos en los T4. En el hipotiroidismo secundario o terciario, los valores de TSH y T4 están disminuidos. En estos pacientes, la estimulación con hormona tiroidea permite diferenciar el hipotiroidismo terciario y secundario. Si no es factible el estudio de los niveles plasmáticos de TSH y T4, se indicará la determinación del yodo unido a la proteína, en la que se constarán valores bajos. En la actualidad se pueden realizar dos posibles diagnósticos. En la etapa neonatal, dosificación de TSH al momento del nacimiento y el otro determinar T4 con la extracción entre el tercer y quinto día del nacimiento. El cuadro clínico está en relación con el grado de insuficiencia tiroidea, la época de aparición y el tiempo de evolución de la enfermedad sin tratamiento. Entre las manifestaciones clínicas encontramos en el recién nacido peso mayor al de los recién nacidos normales, retardo de la caída del cordón umbilical, ictericia fisiológica prolongada, no aparición de la epífisis distal del fémur o proximal de la tibia, hipotonía muscular. En los primeros 6 meses de la vida encontramos dificultad en la alimentación, lo que se manifiesta por pereza, falta de interés, somnolencia y crisis de sofocación durante la lactancia.
dificultad respiratoria dada por episodios de apnea ruidosa y obstrucción nasal a causa del aumento del tamaño de la lengua, abdomen globuloso con frecuencia acompañada de hernia umbilical, temperatura subnormal, piel fría y moteada, retraso psicomotor, retraso de la edad ósea, constipación, llanto ronco. En los pacientes con más de 6 meses encontramos retraso del crecimiento, proporciones infantiles del esqueleto. En la cabeza se encuentran fontanela anterior ampliamente abierta, facies infantiles, hipertelorismo, nariz trilobulada con depresión de su raíz, hendiduras palpebrales estrechas, párpados tumefactos, lengua gruesa y ancha que sobresale de la boca. Retraso de la dentición y tendencia de las caries, cuero cabelludo engrosado, cabellos ásperos y quebradizos, mixedema más ostensible en la cara, al dorso de las manos, los genitales externos y la región supraclavicular, piel seca y fría, escamosa y transpiración escasa, coloración amarilla de la piel por carotinemia, pulso lento y anemia. Ahora bien, el tratamiento para el hipotiroidismo es de tipo sustitutivo y dura toda la vida, independientemente de la causa que origina el hipotiroidismo. Tiene como objetivo llevar al paciente rápidamente al estado eutiroideo, pues si no es instituido en tiempo y forma adecuadas, no se podrá evitar el retraso mental y del crecimiento y desarrollo, en el caso del hipotiroidismo congénito. Se utiliza la dosis máxima tolerada de hormonas tiroideas, se empleará tiroxina sódica. Se debe recordar que la vida media de la tiroxina es de 24 horas, por lo que se deben ajustar los esquemas que se han de administrar en una sola dosis al día, como se observan en el cuadro que se está presentando. El mejor índice de seguimiento es la evolución del paciente, la desaparición de los signos y síntomas de hipotiroidismo, así como el adecuado desarrollo físico, mental y óseo. Por tanto, el cuadro clínico y la curva de crecimiento y desarrollo son los datos más importantes en el seguimiento. Cuando la administración de hormonas tiroideas es excesiva, puede aparecer insomnio, irritabilidad, taquicardia, cólicos abdominales, diarreas y aceleración de la edad ósea. En esos casos se debe disminuir la dosis. Es fundamentalmente que los padres sean bien informados sobre la enfermedad y de la importancia que tiene que cumplir cabalmente el tratamiento por toda la vida. Es imprescindible conocer que no se debe indicar vitamina D ni calcio suplementario. De existir duda diagnóstica, se realiza una prueba terapéutica, es decir, administrar hormonas tiroideas de la manera indicada durante los 3 primeros años de vida. Después se debe suspender el tratamiento, observar clínicamente y valorar la función tiroidea. Los cuidados de enfermería en pacientes con hipotiroidismo incluyen la vigilancia del paciente y solventar los problemas de imagen y respuesta social que suelen presentar estos pacientes. Serán muy importantes el apoyo emocional e incentivar en lo posible las relaciones interpersonales. Otros cuidados están relacionados con los síntomas físicos e incluyen el control de las funciones vitales y la dieta. Buenos días, mi nombre es María Angeli Villarreal y vamos a continuar hablando acerca del hipertiroidismo. El hipertiroidismo, aunque es una patología poco frecuente a nivel pediátrico, es importante que de igual manera conozcamos acerca de ella. Se define como el aumento de hormonas tiroideas producidas en la glándula tiroides. La tirotoxicosis indica la situación metabólica producida por los niveles elevados de las hormonas tiroideas. En cuanto a los factores predisponentes, tenemos los endógenos y los exógenos. Mencionamos el sexo, ya que es más frecuente que haya hipertiroidismo en mujeres que en hombres. En cuanto a los factores genéticos, en esta patología pueden inferir las enfermedades de base o aquellas que son heredadas. En cuanto a los exógenos, en la alimentación, el yodo juega un papel importante. Y mencionamos los fármacos, ya que muchos de ellos alteran el nivel hormonal. El hipertiroidismo lo podemos clasificar en 3 tipos. El hipertiroidismo propiamente dicho, que ya lo vamos a desglosar un poco mejor, el hipertiroidismo iatrogénico y el que se desarrolla por la hipertiroxinemia con valores de tirotropina elevados o normales.
En la clasificación del hipertiroidismo vemos que se puede subdividir en autoinmune y de origen tiroideo. Cuando hablamos de autoinmune será aquel que se desarrolla debido a una enfermedad de base. En este caso, la enfermedad de Graves, que es aquella en la que hay presencia de anticuerpos estimulantes del receptor de tirotropina. También puede verse esta patología en neonatos debido a la transferencia placentaria de anticuerpos maternos. De igual forma, otra de las patologías autoinmunes que tenemos será la achitoxicosis, que es la fase tirotóxica de la tiroiditis, sabiendo que esta tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroides. En los de origen tiroideo tenemos los que pueden ser causados por nódulos tiroideos autónomos hiperfuncionales que pueden ser únicos o múltiples. Tenemos también el síndrome de McCune-Albright, tenemos la tiroiditis subaguda que puede ser causada por razones víricas, bacterianas o radioterapia, destruyendo el tejido tiroideo y pues a su vez liberando hormonas tiroideas. Y tenemos las mutaciones activadoras del receptor de tirotropina. Continuando con la clasificación, tenemos los de origen iatrogénico. Sabemos que iatrogénico se refiere a aquellos efectos adversos producidos en un paciente como resultado de la aplicación de un tratamiento médico. Entre estos tenemos ingesta excesiva de hormonas tiroideas, ya sea de manera accidental o inducida, por fármacos como la amiodarona, heparina, anfetamina, antirretrovirales, anticuerpos monoclonales, entre otros, o por sobrecarga de yodo. Y también puede darse por una hipertiroxinemia, que puede ser causada por resistencia a las hormonas tiroideas o por mutación del receptor beta de hormonas tiroideas, conocido también como síndrome de Refetov. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos el bocio, que ya lo va a explicar un poco mejor una de mis compañeras, la pérdida de peso, taquicardia, palpitaciones, temblor, nerviosismo, intolerancia al calor, diaforesis excesiva, reflejos exaltados, exoftalmos, que es la hinchazón en uno o ambos ojos, que hace que se salgan un poco de la cavidad, diarrea, aumento del apetito, hiperactividad, mala concentración. Como podemos notar, son síntomas que también se reflejan ante otras patologías, lo que hace que sea un poco más complicado diagnosticar esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos el bocio, que ya lo va a explicar un poco mejor una de mis compañeras, la pérdida de peso, taquicardia, palpitaciones, temblor, nerviosismo, intolerancia al calor, diaforesis excesiva, reflejos exaltados, exoftalmos, que es la hinchazón en uno o ambos ojos, que hace que se salgan un poco de la cavidad, diarrea, aumento del apetito, hiperactividad, mala concentración. Como podemos notar, son síntomas que también se reflejan ante otras patologías, lo que hace que sea un poco más complicado diagnosticar esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar exámenes de sangre en los que se vea el nivel de tiroxina libre y de tirotropina. Los niveles elevados de tiroxina libre con tirotropina suprimida son característicos del hipertiroidismo. En un caso muy infrecuente de un tumor que esté secretando tirotropina, que ya los exámenes o las manifestaciones clínicas demuestren que presencia de hipertiroidismo, aparte de bocio, se encuentran valores elevados de tiroxina libre y también de tirotropina, entonces ya allí se indicaría la realización de una resonancia magnética para localizarlo anatómicamente. En el caso del hipertiroidismo por exceso de yodo, vamos a ver en los exámenes de orina, el nivel de yodo estaría elevado. En cuanto al tratamiento del hipertiroidismo, ya sea en la etapa inicial, de mantenimiento o a largo plazo, es complejo. Nos vamos a centrar en esta oportunidad en el tratamiento de la enfermedad de Graves, ya que es la causa más frecuente. No existe un tratamiento que corrija la alteración. El objetivo del tratamiento es disminuir el exceso de producción de hormona tiroidea y lograr el eutiroidismo. El tratamiento actual incluye varias opciones, comenzando por la medicación antitiroidea, el tratamiento radioyodo y bueno, ya en un nivel más extremo, la tiroidectomía total o subtotal. El control de los síntomas se realiza con beta bloqueantes para ayudar a cortar la duración de la mayoría de los síntomas, mientras comienza el efecto de los fármacos antitiroideos. El beta bloqueante más utilizado es el propanolol en dosis de 0,5 y hasta 2 miligramos por kilo al día. Se suele administrar cada 8 horas hasta que disminuya la taquicardia, la sudoración y el nerviosismo.
En cuanto a los cuidados de enfermería, estos van a variar y el enfermero va a actuar conforme a los síntomas que tenga su paciente en específico. En este caso coloco un ejemplo de un paciente que tiene trastorno de la imagen corporal, que está relacionado con este cambio en su cuerpo con relación a los ojos saltones, el exoftalmo. También puede presentar debilidad muscular, aumento del tamaño de la tiroides. Entonces es importante que el enfermero procure conversar sobre su enfermedad, explicarle las expectativas de curación real. No es una enfermedad que se vaya a quitar de la noche a la mañana. Aparte, va a tener que llevar una vida con tratamiento. Es importante brindar apoyo emocional, conversar con su familia para que intervenga en su recuperación, procurar proporcionarle confianza y seguridad, evitar que se vea a sí mismo para que no se vea reflejada su imagen en el tema de los ojos saltones. Recomendar que si va a tener visitas, no comenten acerca del aspecto de sus ojos. En lo posible, por esta misma razón, que no haya muchas personas en la habitación. Además, recordemos que tienen intolerancia al calor. Y explicarle el por qué presenta temblores. Buenos días, mi nombre es Mary Ramírez y les voy a hablar sobre el bocio. Pero antes de hablarles sobre el bocio, ¿dónde se encuentran ubicadas las glándulas tiroides? Se encuentra ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula y abajo del cartílago, la que usualmente conocemos como la nuez de Adán. Pero para que se nos haga más fácil, al tomar líquido, vemos el movimiento como la tiroides sube y baja, la cual también se le hace fácil al especialista palpar y evaluar. Ahora bien, entonces, el bocio es cuando se da el crecimiento de esta glándula. Puede ser de forma uniforme, todo por igual, o puede ser que un sector crezca más que el otro. Y piensa notarse o hacerse evidente o provocar síntomas. Factor predisponentes. Enfermedad autoinmune. Es un trastorno autoinmunitario conocido como tiroiditis. Los trastornos autoinmunitarios ocurren cuando el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan tu propio tejido o mis tejidos. Enfermedad congénita. Algunos bebés nacen con una glándula tiroides, la que estamos hablando, nace con una glándula tiroides defectuosa o sin ella. En la mayoría de los casos, la glándula tiroides no se desarrolla de manera normal por razones desconocidas. Deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo puede ocasionar hipotiroidismo. En la clasificación bocio podemos destacar benigno o simple. Se define como cualquier aumento importante o discreto con el déficit de yodo, no inflamatorio, no maligno. Pulveral. Bocio pulveral, aquel que se presenta entre 8 y 18 años de edad. Es el bocio benigno en la pubertad. Su frecuencia es mayor en las niñas. Es más frecuente en adolescentes el bocio benigno. Y dentro de él, la forma clínica de bocio pulveral simple. 1/3 de todos los bocios benignos aparece en esta edad, con un claro predominio en la mujer sobre todo. Presenta un aumento de volumen moderado, regular, simétrico, puede presentar un brote con la menarquía y variar de tamaño con el ciclo menstrual. Estas alteraciones no son atribuibles al bocio, pero cuando se instaura tratamiento desaparece.
endémico. Es la enfermedad de tiroides más frecuente en el mundo. Cuando existe un déficit de yodo utilizable para la síntesis hormonal, hormona tiroidea, familiar y hereditario del neonato o bien nodular, es debido a trastorno de la hormogénesis con carácter genético, la transmisión de autosómica recesiva. Sin distinción de sexo, suele existir varios casos en la familia. Solo en hipotiroidismo se hereda de forma dominante. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra grado 0, sin bocio, grado 1, tiroides palpable. Entre el grado 1 está el bocio palpable, pero no visible, con la cabeza en posición normal. Bocio visible con el cuello extendido hacia atrás. Grado 2, bocio perfectamente visible, cabeza en posición normal. Grado 3, bocio visible a distancia. Diagnóstico. Entre los diagnósticos tenemos examen general. Etiología. La causa principal es el déficit de yodo. Deficiencia de yodo por malos hábitos alimentarios, causa genética, alteración en la hormogénesis tiroidea y causas ambientales con la sustancia bociógenos. Diagnóstico. Entre los diagnósticos tenemos examen general para valorar clínicamente el estado funcional de la glándula. Analítica sérica con determinación de las hormonas tiroideas. T4, T4L, T3, 13H, que es la hormona estimulante de la tiroides. Estudio de los anticuerpos antitiroideos por un análisis de sangre se usa para evaluar el funcionamiento de la tiroides. Ecografía tiroidea es obligada para estudiar la escogenicidad, ver su tamaño, la presencia o ausencia del nódulo tiroideo. Gamografía tiroidea, la cual nos informa acerca de la situación, prueba de imagen. Manifestación clínica. En las manifestaciones clínicas, o sea, sobre todo en los casos de bocio simple, los pacientes no acostumbran a presentar síntomas. Ahora bien, el principal signo del bocio es agrandamiento de la tiroides. Y si esta crece lo suficiente, puede manifestarse síntomas. En algunos casos es posible notar una inflamación o lo que usualmente conocemos, un bulto. Adelante del cuello al palparlo. Dolor en la zona en la que se ubica la tiroides, opresión en la garganta, alteración de sueño, nerviosismo, abundante caída de cabello, también nos puede afectar en la parte de aprendizaje, mucho cansancio. Y bueno, clasificación. En la clasificación, tratamiento. En el bocio simple,
normofuncional existen varios criterios. Hay autores que dan L-tirosina a dosis de 50 microgramos al día, con el fin de evitar su evolución a un bocio multinodular. El bocio en la época puberal hay que vigilar la posible aparición de un hipotiroidismo subclínico con repercusión en el crecimiento y desarrollo en una época tan sensible, y por ello debe tratarse con tirosina a dosis sustitutiva. En caso de bocio congénito neonatal, debido a la administración de medicamentos por vía oral o cutáneo a la madre o al niño, el tratamiento es tirosina sódica, tanto tiempo como sea necesario para disminuir el tamaño. De enfermería. En el cuidado de enfermería, siempre actuará dependiendo del síntoma del paciente, para así poder cumplir sus necesidades básicas. Si es un adolescente o un niño, hablar con los padres, explicar sobre sus expectativas de la curación real, conversar con la familia para que intervenga en su recuperación, brindándole apoyo emocional, control constante de signos vitales, administración de los fármacos prescritos según indicación médica. En caso si es un bocio simple, explicar al padre sobre el tratamiento según indicado por el médico. Bueno, acá tenemos lo que es la tirosina a dosis de 50 microgramos al día, con el fin de evitar su evolución a un bocio multinodular, reducir el tamaño. Otro señala yodo a 100 microgramos al día. Explicar que habrá que administrar tratamiento según indicado por el médico con tirosina sódica, y que este tratamiento deberá mantener durante bastante tiempo, si así lo indica, mientras que dure la misma situación, y lo importante que es cumplir con este requisito para una mayor mejoría en el niño. Es importante destacar como enfermera al padre o a la madre o representante lo importante que es cumplir este tratamiento, ya que podemos conseguir una mayor mejoría en el niño o el adolescente. En caso de hipotiroidismo, según la indicación médica, cantidad mínima de 200 microgramos de yodo al día. Explica todos los grados de deficiencia de yodo. Puede producir una alteración en la síntesis de hormonas, y caso más delicado, si amerita la cirugía, bueno, es importante hablar con los padres, explicarles la importancia de la intervención quirúrgica, ya que esto también puede ayudar y evitar complicaciones a futuro. Pubertad precoz. Se define como pubertad precoz a la aparición de caracteres sexuales secundarios en una edad no fisiológica. En concreto, para la población caucásica, esto sería antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Existe una entidad conocida también como pubertad adelantada, que corresponde al desarrollo puberal entre los 8 y los 9 años en niñas y entre los 9 y los 10 años en niños. Esto no puede considerarse estrictamente
patológico, pero que puede tener repercusiones negativas en la talla final y también repercusiones sociales. Cuando hablamos de la talla final, esto incide en que, así como de rápido inicia este proceso de crecimiento que conocemos como el estirón, así igual de rápido se detiene. Entonces empieza muy temprano y también culmina muy temprano, lo que genera una repercusión en la talla final del niño o la niña. Clasificación. Los casos de pubertad precoz pueden diferenciarse entre aquellos que dependen de la hormona liberadora de gonadotropina y aquellos que son independientes a estas. Encontramos estos tipos, lo que sería la pubertad precoz central, que es por activación prematura de la hormona liberadora de gonadotropina. Tenemos la pubertad precoz periférica, que es mediada por la secreción autónoma de esteroides sexuales, y la pubertad precoz combinada, que es donde si la maduración del eje hipotálamo hipoficiario se produce tras un estímulo de causa periférica. Etiología de la pubertad precoz central en niñas. La pubertad precoz es una entidad predominantemente femenina, donde el 98% de los casos corresponden a pubertad precoz central y donde esta la mayoría es de causa idiopática. Cuando decimos que algo es de causa idiopática, es que no podemos identificar en sí cuál es la causa de por qué este fenómeno ocurre, pero podemos señalar factores que podrían o no estar ligados a ella. Es decir, conocemos diversos factores que pueden estar ligados a la misma, mas no es algo en concreto. No sabemos cuál es la causa en sí de por qué apareció o por qué ocurre. Una activación prematura de la hormona liberadora de gonadotropina puede ser inducida por tumores, otros factores que son dependientes del sistema nervioso central, y bien tenemos estos factores no identificables también, que es la pubertad precoz central idiopática. Etiología de la pubertad precoz central en niños. A diferencia de las niñas, los varones con pubertad precoz central suelen tener afectación en su sistema nervioso central. En estos casos, la incidencia de pubertad precoz neurogénica está en un intervalo de entre el 40 al 94% de los casos, según diversos autores estiman esto. Y de los tumores que causan pubertad precoz central en el niño, el amartoma hipotalámico es el más común de todos. En estos casos tiende a presentarse en edades mucho más precoces que el resto de las etiologías. El amartoma se comporta como un generador ectópico de pulsos de la hormona liberadora de hormona luteinizante, que es independiente a los mecanismos inhibitorios normales del sistema nervioso central. Etiología de la pubertad precoz periférica. Se debe a la producción de esteroides sexuales a un nivel suprarrenal o gonadal. En raras ocasiones puede deberse a producción tumoral ectópica de sustancias con actividad gonadotrópica. Estos tumores son muy raros y son de alta malignidad. Solo se asocian en pubertad precoz en varones. El síndrome de McCune-Albright y la pubertad precoz familiar en varones o testoxicosis también son formas bien diferenciadas de pubertad precoz periférica. En niñas, la pubertad precoz de origen ovárico es mucho más rara y supone solamente el 2% de los casos de pubertad precoz. Factores predisponentes. Es más frecuente en niñas que en varones. La raza sería otro factor que incide debido a que se ha encontrado que las niñas de países del continente africano tienden a tener una menarquia mucho antes que niñas de países donde la raza predominante es la blanca. El sobrepeso también es un factor que influye en la aparición de la pubertad precoz. El estar expuesto a hormonas sexuales. Patologías de base como lo serían, por ejemplo, la hiperplasia renal, el síndrome de McCune-Albright, que este es un síndrome que afecta piel, huesos y también afecta el sistema endocrino. La pubertad precoz sería como una de las manifestaciones clínicas de este síndrome. Las niñas suelen tener un sangrado vaginal en los primeros meses de vida o en los primeros años de vida, y esto es debido a la aparición de quistes en los ovarios. Estos quistes tienen una segregación excesiva de estrógenos y provocan un sangrado o algo parecido a un sangrado menstrual, o se podría decir que tienen una menarquia excesivamente precoz.
Y en los niños pues hay un crecimiento en sus genitales, observamos que pues hay un aumento en los testículos y también en el pene. El haber recibido radioterapia del sistema nervioso central es otro factor predisponente. Manifestaciones clínicas. En la niña se caracteriza por el desarrollo mamario con aparición de tejido glandular en la región subareolar. Aparición de menarquia precoz. En el varón se distingue el desarrollo testicular consistente y doloroso a la palpación y aumento del volumen testicular. También encontramos erecciones precoces. En las manifestaciones clínicas de ambos sexos encontramos el desarrollo de vello pubiano, el desarrollo pondoestatural acelerado, aceleración de la maduración ósea, aparición de acné, cambios en el olor corporal y cambios también en el estado de ánimo. Diagnóstico. La pubertad precoz se puede diagnosticar a través de exámenes de laboratorio o por imagen. Se pueden medir los niveles basales de la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, de estradiol, de testosterona, de DHA, androstediona, de progesterona, de la hormona estimulante de la tiroides, de la T4. Se puede realizar un smear vaginal, que es lo que nosotros conocemos como una citología, campimetría y pericampimetría, rayos X del cráneo y selectivo de silla turca, que estos determinarían la edad ósea, ecografía abdominal y ginecológica, TAC simple o de contraste y también resonancia magnética nuclear. Tratamiento. Si hay hipertrofia adrenal, el tratamiento que se indica son glucocorticoides o mineralocorticoides. Se aplica radioterapia y o tratamiento quirúrgico según el criterio médico en casos como tumores ováricos, testiculares y adrenales. Tumores intracraneales que son análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante. Existe tratamiento farmacológico como la medroxiprogesterona, el acetato de ciproterona y análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante. Cuidados de enfermería. La pubertad precoz en niños y niñas supone una cantidad de cambios físicos, psicológicos y emocionales que precisan de especial atención y sensibilidad por parte del personal de enfermería para evitar posibles trastornos. Entre los cuidados de enfermería a niños y niñas con pubertad precoz podemos señalar utilizar orientación anticipatoria en la preparación del paciente sobre los cambios de imagen que son previsibles. Determinar si se ha producido un cambio físico reciente en la imagen corporal del paciente. Ayudar al paciente a comentar sobre los cambios producidos en la pubertad si es oportuno. Debemos alentar a los padres y a los niños a que nos comenten sobre cuáles son sus inquietudes respecto al proceso. Determinar si el cambio de la imagen corporal ha contribuido a aumentar el aislamiento social del niño o la niña. Debemos también gestionar lo que son consultas con psicólogos o con nutricionistas de ser necesario. También se debe instruir a los niños sobre las funciones de las diferentes partes de su cuerpo. Yo creo que es importante que a los niños les expliquemos sobre sus genitales o sobre sus partes que vendrían siendo íntimas y qué funciones tienen. Creo que no está mal enseñarles que tienen un nombre y no está mal enseñarles que tienen una función. Se les puede pedir a los niños que se dibujen a sí mismos y esto nos serviría como un método de diagnóstico para saber cómo se perciben ellos en cuanto a su imagen corporal. Se debe instruir a los representantes sobre las necesidades nutricionales que ellos vendrían teniendo en esta faceta que es de cambio. Se les debe también hablar sobre que algunos tratamientos que vienen ligados a lo que es la hormona liberadora de gonadotropina pueden tener repercusiones en el peso. En estos tratamientos hormonales los niños pueden aumentar de peso. Y pues en tal caso que el niño o niña esté en tratamiento que requiera de inyecciones intramusculares, pues siempre se debe estar como presente para reducir ese nivel de ansiedad que les puede provocar el hecho de una punción y hacerlo de la manera más delicada posible.
Saludos, mi nombre es Nelly Viloria y les estaré hablando sobre el síndrome de ovario poliquístico o SOP. El síndrome de ovario poliquístico. Este tiene su principal base fisiopatológica en un exceso de producción de andrógenos de origen ovárico o suprarrenal. El fenotipo clínico consiste en signos y síntomas derivados del exceso androgénico, reglas irregulares, anovulación crónica e infertilidad en la edad adulta. La ausencia para el consenso en su definición hace difícil el diagnóstico en adolescentes y da la semejanza entre un desarrollo puberal normal y algunas formas de SOP, este se debería diferir hasta al menos el tercer año después de la menarquía. En cuanto a la etiología y a la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que esta es compleja, siendo el principal trastorno central la difusión de la síntesis de andrógenos en ovarios y en las glándulas suprarrenales y de la foliculogénesis ovárica, que conducen a un estado de hiperandrogenismo. Esto también se asocia con frecuencia a la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia y a la alteración del eje hipotálamo hipofisiario. En cuanto a los factores predisponentes para esta enfermedad del ovario poliquístico, en adolescentes tenemos las siguientes. Número 1, la genética. Existe un fuerte componente de agregación familiar, lo que sugiere una posible base genética en su etiopatogenia. Se han descrito variantes genéticas de locus relacionados con enzimas implicadas en la síntesis, secreción y acción de los andrógenos, el metabolismo de los hidratos de carbono y mecanismos de inflamación sistémica. Como número 2 tenemos lo que es el exceso androgénico. Para entender la fisiopatología de la enfermedad debemos conocer que los andrógenos son secretados por las glándulas suprarrenales en respuesta a las hormonas y adrenocorticotropina. También estas hormonas son secretadas por las gónadas o glándulas sexuales. Los esteroides considerados como andrógenos también son los responsables de la aparición del vello con características sexuales, acné y aumento de la función de las glándulas apócrinas. Bien, como número 3 tenemos la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia compensadora. Son hallazgos comunes en mujeres con SOP o síndrome de ovario poliquístico, independientemente de su grado de adiposidad, distribución de la grasa corporal y niveles de andrógenos. La insulina juega un papel importante en el aumento de la producción androgénica, disminuyendo las síntesis hepáticas de SHBG, lo que aumenta los niveles de andrógenos libres circulantes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de ovario poliquístico en adolescentes? Son las siguientes. Alteraciones menstruales, tales como oligamenorrea, amenorrea, anovulación crónica y metrorragias disfuncionales. También la esterilidad puede ser una manifestación clínica, síndromes de hiperandrogenismo como hipertricosis, que es crecimiento excesivo de pelo terminal en áreas de presentación normal en la mujer. También tenemos lo que es el hirsutismo, que es el crecimiento excesivo de pelo terminal en zonas dependientes de andrógenos, no habituales en la mujer. Y por último el acné, acné severo, que sea persistente o resistente al tratamiento. Seborrea, alopecia, esta alopecia puede ser frontoparietal. También una de las manifestaciones clínicas es la obesidad de tipo androide. ¿Cómo se diagnostica el SOP o síndrome de ovario poliquístico en adolescentes? El diagnóstico del SOP en adolescentes es difícil porque durante la pubertad se producen de forma fisiológica, aunque un poco exagerada, cambios hormonales que recuerdan un SOP. Las niñas pueden presentar acné, un aumento del crecimiento del vello terminal e irregularidades menstruales durante el primer año después de la menarquia. Y a veces los hallazgos del SOP son transitorios. La evaluación principal debe incluir lo siguiente: testosterona total, testosterona libre y el índice de andrógenos libres. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico? El tratamiento para el SOP debe ser individualizado, ya que no existe un tratamiento etiológico. Las modificaciones en el estilo de vida y distintos fármacos son utilizados para mejorar el hirsutismo, el acné, la disfunción ovulatoria y las complicaciones metabólicas. Las opciones de tratamiento deben adaptarse a la presentación, la necesidad y las preferencias de cada paciente y sopesar los posibles efectos secundarios.
El tratamiento debe incluir los siguientes ítems, los cuales son intervención en el estilo de vida, medidas cosméticas, comprender la decoloración, anticonceptivos combinados orales, antiandrógenos y metformina. Como enfermeros jugamos un papel importante dentro de los cuidados que se le deben dar a un paciente con SOP o con síndrome de ovario poliquístico. Así que tenemos 4 acciones principales que como enfermeros debemos aplicar a estos pacientes. Número 1, explicar de forma sencilla en qué consiste el SOP o síndrome de ovario poliquístico y cuáles son los factores de riesgo. Número 2, incentivar al adolescente a reforzar sus hábitos deportivos y de ejercicio físico. Número 3, motivar a que se mejore su régimen alimenticio, evitando a toda costa los alimentos de restaurantes y bebidas azucaradas. Y por último, pero no menos importante, explicar el tratamiento tanto al adolescente como al familiar o responsable con la finalidad de que se lleve a cabo de la mejor manera. A continuación, caso clínico. Se trata de paciente pediátrico femenino en edad escolar de 6 años de edad, procedente y natural de San Diego, Estado Carabobo, quien es ingresada a la emergencia pediátrica de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, por presentar desde el día viernes dificultad respiratoria, dolor abdominal, vómitos, poliuria y polidixia. La madre del infante explica que la niña fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 1 desde hace 6 meses atrás, con tratamiento de insulina NPH a razón de 0.5 unidades, administrado en 2 dosis, además de requerimientos dietéticos específicos adecuados a su patología. La madre, muy angustiada, comenta que la niña fue llevada a una fiesta infantil con amistades cercanas de su círculo donde no hubo control de la ingesta de golosinas y que al cabo de unas horas presentaba malestar general, que creía que con administrar insulina no pasaría nada, pero luego se sintió asustada al observar un patrón de respiración anormal y vómitos. Por otro lado, refiere que la niña se ha quejado de dolor que la ve decaída y llorosa. Posteriormente son realizados exámenes de orina y hematología completa, lo que arrojan por resultados una concentración de glucosa de 549 miligramos por decilitro y presencia de cuerpos cetónicos en orina. A la evaluación médica, la infante es diagnosticada con cetoacidosis diabética. A la valoración física general, paciente se encuentra con comportamientos estupurosos, pero buena respuesta verbal, piel y mucosas resecas, palidez cutánea, temperatura de 37.6 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, respiración acidótica con ruidos vesiculares conservados. Al examen físico segmentario, en los hallazgos encontramos abdomen blando, depresible y doloroso al tacto, llenado capilar enlentecido. No hay presencia de adenopatías u alguna otra sintomatología asociada a un proceso infeccioso. A la valoración de paraclínicos, glucosa 549 miligramos por decilitro, urea 53 miligramos por decilitro, creatinina 0.37 miligramos por decilitro, sodio 136 miliequivalentes por litro, potasio 4.77 miliequivalentes por litro, PCR 0.8 miligramos por decilitro, proteínas totales 5.8 gramos por decilitro. Examen de orina reporta sedimento negativo, glucosa 1000 miligramos por decilitro, cuerpos cetónicos 150 miligramos por decilitro. En el cuadro analítico tenemos datos subjetivos, que allí la madre refiere que la niña fue llevada a una fiesta infantil con amistades cercanas de su círculo, donde no hubo control de la ingesta de golosinas y que al cabo de unas horas presentaba malestar general, que ella creía que al administrar insulina no iba a pasar nada, pero luego se sintió asustada al ver un patrón de respiración anormal y vómitos. En los datos objetivos tenemos exámenes complementarios como glucosa 549
49 miligramos por decilitro. Urea, 53 miligramos por decilitro. Creatinina, 0.37 miligramos por decilitro. Sodio, 136 miliequivalentes por litro. Potasio, 4.77 miliequivalentes por litro. PCR, 0.8 miligramos por decilitro. Proteínas totales, 5.8 gramos por decilitro. Orina de sedimento negativo, glucosa 1000 miligramos por decilitro y cuerpos cetónicos 150 miligramos por decilitro. En patrón alterado tenemos nutrición, clase 5, dominio 2. En diagnóstico de enfermería tenemos un diagnóstico con el código 195, que es riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con la difusión de la regulación endocrina, con aumento de los niveles de glicemia y disminución de la insulina y vómitos. Continuamos explicando nuestro plan de cuidado. Según las características de Katherine Berner, el niño se encuentra con el estado físico alterado, la madre con preocupaciones con respecto al niño y el entorno en el que se encuentran es el ambiente hospitalario. El diagnóstico que colocamos es el riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con la difusión de la regulación endocrina, aumento de niveles de glicemia y disminución de insulina, evidenciado por vómitos. Entre nuestro principal objetivo tenemos el equilibrio electrolítico. Al cabo de 24 horas se evidenciará la disminución del riesgo de desequilibrio electrolítico. Entre las principales interacciones tenemos establecer interrelación niño-madre-enfermero durante el tiempo que dure nuestro turno. Esta interacción va dirigida hacia la madre, el niño y el entorno. De igual forma debemos monitorizar al paciente sus signos vitales cada 2 horas durante el turno según persiste el vómito. Esto nos puede tomar 10 minutos aproximadamente. Esta acción va dirigida al niño. Monitorizar los niveles de insulina del paciente empleando un glucómetro cada 2 horas. Esta acción nos tomará 5 minutos. De igual forma va dirigido al niño. Valorar los signos de deshidratación en el paciente, mucosas, piel, sensación de sed, cada 2 horas, durante el control de signos vitales en busca de signos de deshidratación. Esto nos puede tomar 5 minutos y de igual forma va dirigido al niño. Administrar al paciente soluciones cristaloides para reposición de líquidos perdidos según órdenes médicas. Otra acción dirigida al niño. Administrar al paciente antieméticos según órdenes médicas. De igual forma, una interacción dirigida al niño. Administrar al paciente insulina, ya sea cristalina o NPH, según la orden médica. De igual forma, dirigido al niño. Realizar el control de líquidos ingeridos y eliminados durante el turno hacia el niño. Recomendar a la madre colocar al niño en posición Fowler durante la crisis de vómito para evitar broncoaspiración. Esta acción va dirigida hacia la madre. Finalizamos con la evaluación. Ejecutadas las intervenciones, se logró el control de aumento de los niveles de glicemia y del vómito. Al cabo de 24 horas se disminuyó el riesgo de desequilibrio electrolítico. Conclusión. Tras el desarrollo y análisis de las principales patologías endocrinas que afectan a pacientes pediátricos, tenemos que un factor en común que poseen cada una de ellas es que pueden dificultar en distintos niveles el crecimiento y evolución de los jóvenes pacientes. Dada esta problemática, entra en juego la participación del enfermero y enfermera, cuyo rol es fundamental para llevar a cabo los cuidados pertinentes con el fin de garantizar el mayor bienestar posible antes, durante y después de la aparición de dichas enfermedades endocrinas. Muchas gracias.